Dios te bendiga. Te saluda el pastor Alberto Campos de Iglesia Cristiana Huellas de Unción Los Ángeles. Es un gran privilegio y un honor, sobre todo también una gran alegría llegar a este día número 10 de ayuno y oración. Estamos orando por un rompimiento espiritual en nuestras vidas. Estamos orando para que el Señor rompa todo aquello que nos estorba para avanzar en el reino de los cielos. Y el tema de este día por el cual nosotros estamos orando es para que haya un rompimiento en todo aquello que nos hace retroceder o nos hace oposición para que nosotros avancemos. Todo retroceso espiritual tiene que ser quebrantado. La Biblia me enseña que hombres como Salomón retrocedieron espiritualmente. Un hombre sabio, un hombre rico, un hombre bendecido por Dios, le dio la espalda al Señor y retrocedió espiritualmente porque amó a muchas mujeres y éstas hicieron que él se inclinara a otros dioses, que adorara a otros dioses. También yo veo la vida de Jonás en la Biblia, que también retrocedió. Mira, este huyó de Dios, pero Dios lo fue a traer para que Jonás cumpliera con su comisión. Y también veo la vida del rey David. El rey David vemos que adultera, vemos que asesina, vemos que traiciona a Dios, peca, pero David se arrepiente, David le pide perdón al Señor, pero el pecado le trajo consecuencias que sus generaciones lo fueron heredando generación tras generación. Ahora yo también veo en la Biblia un hombre como Pedro que negó al Señor Jesús, le dio la espalda al Señor Jesús, retrocedió espiritualmente. Entonces yo te pido que este día vayas a tu Biblia y analicemos rápidamente Juan capítulo 6, versículo 56. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús estaba enseñando y le dice a todos los que estaban ahí escuchándolo predicar y enseñar: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y el Señor en el versículo 60, escuche, sucede algo, porque el Señor Jesús les había dicho: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ese tendrá vida eterna. Entonces la gente no entendía, pero en el versículo 60 dice que al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Versículo 62, pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Pero en el versículo 66 hay algo tremendísimo, hay algo espectacular. Dice que al oír estas palabras, desde ese entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, muchos de sus discípulos no era gente que no creía, era gente que iba a la iglesia, era gente que lo oían predicar, era gente que había visto hacer milagros, era gente que había visto cómo los ciegos recuperaban la vista, era gente que había visto cómo sanaba a los enfermos, era gente que había visto, hermanos, cosas grandes, maravillosas que nunca nadie había hecho, gente que había visto cómo Jesús echaba fuera demonios. Esa gente, sus discípulos, lo dejaron y le dieron la espalda. Estos retrocedieron espiritualmente y eso es algo, hermano amado, peligroso, porque muchas congregaciones, muchos cristianos le están dando la espalda al Señor, pero en ti y en mí ese no es el caso. Nosotros estamos parados en la roca, nosotros seguimos creyendo que Cristo es donde nosotros debemos estar plantados y no podemos darle la espalda al Señor. Por eso en este ayuno y oración estamos orando, clamando, ayunando para que haya un rompimiento de todo retroceso espiritual, porque para que esos hijos pródigos que le dieron la espalda al Señor, que dejaron la casa del Padre, regresen nuevamente a congregarse, regresen nuevamente a adorar, a alabar, a exaltar al Señor Jesús. Este día, hermano amado, yo te pido que reflexiones, que no dejes de seguir a Cristo, que no le des la espalda a Cristo. Y si tú te has alejado de Cristo, este es el momento de volver a Él.
Este es el momento no de retroceder, sino de avanzar. Este es el momento de romper todo retroceso espiritual en tu vida y regresar a Dios, regresar a la casa del Padre, regresar a Cristo. Hermano amado, yo quiero orar por todos esos hijos pródigos, por todos aquellos que retrocedieron espiritualmente, por todos aquellos que se alejaron de Jesús, por todos aquellos como estos discípulos que abandonaron y se volvieron atrás, dice la Biblia. En el nombre de Jesús yo te invito a que oremos y le digamos al Padre Dios Todopoderoso: Padre, yo te clamo en este día por esas personas que un día se congregaban y se retiraron, por esas personas que un día te buscaron y ya no se congregan, por esas personas, mi amado Dios, con los que alabábamos en el templo, con los que adorábamos en el templo, con los que profetizábamos en el templo, con aquellos que un día, mi Dios, te buscamos, con aquellos que un día oramos para glorificar tu nombre. Yo te pido por todos esos que abandonaron la casa del Padre, por todos esos hijos pródigos, para que regresen a casa. Yo te clamo para que ahí donde están reciban esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te clamo, bendito Dios, para que esos hijos regresen a casa, para que puedan recibir un abrazo del Padre, para que puedan recibir un abrazo tuyo, para que reciban tu perdón, para que reciban tu amor. Padre, que todo retroceso espiritual este día sea roto, que haya un rompimiento espiritual en todo aquello que nos hace querer retroceder. Mi Dios, yo pongo mi mirada en ti, yo pongo mi fe en ti y te pido, bendito Dios, que pronto podamos abrazar a todos aquellos que un día retrocedieron y que puedan regresar a la casa del Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén y amén. Hermano amado, hermana amada, no dejes de sintonizarnos, no dejes de compartir estos devocionales y que Dios te bendiga este día, pero sobre todo que puedas regresar a la casa del Padre si tú te has alejado. Cristo te ama, el Padre te ama. Bendiciones.